Bendiciones, amados hermanos. Buen día, buena tarde, buena noche, ministerios. Centro de Intercesión Internacional, benditos son del Dios vivo y verdadero. Vamos a continuar con lo que es restauración, ¿sí? Importante es que tú, a la luz del Espíritu Santo, sepas cómo están tus pensamientos, sentimientos, emociones, voluntad, cómo está tu alma, cómo son tus pensamientos, hermano, hermana. ¿Por qué? Porque realmente el Señor quiere restaurar. Dice que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. Son más altos y más grandes sus pensamientos y sus caminos. Y eso es lo que el Señor quiere realmente restaurar en nosotros. Y solamente esto es posible, y Dios lo ha hecho posible en Cristo Jesús. De lo contrario, nosotros no podríamos realmente tener comunión con el Señor. Fíjate bien, vamos a ver otro significado de restaurar. Ya este es del griego. 600, que es apokasitemi, y dice que es reconstituir. Dice en salud, hogar, organización, restablecer, restaurar, restituir. Entonces, cuando está diciendo en salud, mira, pues vemos que ya lo que leímos ahí del varón que envió el Señor, ¿verdad? Que restauró la mano de Jeroboam. Pero bueno, ahorita vamos a ver también ahorita que aquí hay un caso, ¿verdad? Pero también está hablando del hogar. Es decir, fíjate bien que Dios inicia algo, pero continúa. No quiere solamente restaurarte a ti, quiere restaurar a tu familia, quiere alcanzar a cada uno de los miembros de tu familia para que realmente tengan comunión con Él y que sea restaurada tu familia, tu hogar, tu casa, tu descendencia, ¿sí? Entonces Dios no se queda, tú fuiste el inicio, pero Dios quiere alcanzar a toda tu familia, a toda tu casa, ¿sí? Fíjate bien lo que nos dice aquí, Mateo 12. Vamos a leer del 9 al 13, ¿sí? Nos dice, pasando por ahí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Entonces está hablando de restauración, hermano. De dejar en la misma condición, en la condición original, en el diseño original, en este caso, la mano de ese hombre, ¿sí? Le fue sana. Entonces vemos que aquí la restauración, además de restablecer nuestra relación, nuestra comunión con Dios, está implicando también sanidad, ¿sí? Entonces, fíjate bien lo que nos dice Mateo 17:11. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondió Jesús, les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Entonces, aquí es muy importante porque nos está hablando de restaurar las relaciones familiares. ¿Por qué, hermano? Porque Dios tiene que hacer volver por el Espíritu Santo el corazón de los padres a los hijos. Los padres han abandonado, han violentado a los hijos con palabras verbales, con economía, con violencia física, con rechazo, con abandono, con desprecio, ¿verdad? Los hijos han tenido que darse cuenta, ¿verdad?, que los padres adulteran, ¿verdad? Entonces, esto ha traído dolor y sufrimiento y una separación, ¿verdad? Y una falta de respeto. Entonces tiene que restaurar la relación, el corazón de los padres hacia los hijos, pero también el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Por qué? Porque muchos hijos se fueron de casa fuera de cobertura, hermano, hermana, y te fuiste deshonrando a los padres, ¿sí? Desobedeciéndoles.
hablando de ellos. Entonces, todo esto, hermano, tiene que ser restaurado. Entonces ve que Dios inicia, pero continúa y abarca, hermano, tu familia. Y quiere tu descendencia, quiere tus generaciones que sean restauradas, ¿verdad? Por el Espíritu Santo que siempre lo glorifica. Fíjate, bueno, este es lo mismo de la mano seca. Fíjate, aquí lo que nos dice Hechos 1:6, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces hay cosas, hermano, que es a otro nivel, pero que se requiere de restauración, ¿sí? Entonces, Dios, como Padre, fíjate bien, esto es muy importante, hermano. Dios como Padre es un restaurador. Un padre, hermano, tiene que ser restaurador. Un padre escucha, ¿sí? Entonces, una de las cosas y características de Dios como Padre es que restaura, que escucha y que trae respuesta, ¿sí? Fíjate bien, aquí nos dice restaurar, del griego 2675, catartizo, que es completar totalmente, reparar, hacer apto. Entonces quiere decir que una persona que no es restaurada no es apta, ¿sí? Completar. Está hablando de un proceso, perfeccionar. Nos dice remendar, restaurar. Entonces nos está hablando de un proceso en el cual tenemos que ser llevados a una perfección a la medida del varón perfecto. Y eso requiere un proceso que es llevado por el Espíritu Santo en los hijos de Dios, en los creyentes, ¿sí? Nos dice aquí, Gálatas 6:1, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, vosotros que sois espirituales, esos que dice la palabra que son espirituales, esos fueron restaurados, es decir, los espirituales ya fueron restaurados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, ¿sí? De todo el deterioro, ¿verdad?, que experimentaron en todo su ser cuando estaban fuera de Cristo, ¿sí? Entonces, ellos ya son espirituales, entonces ellos son los que van a restaurar, porque ya fueron restaurados por el Espíritu Santo, ¿verdad?, al que cometió una falta. Y lo van a hacer con mansedumbre, ¿sí? Entonces, fíjate bien, los consejos de la carne no restauran, ¿sí? Mientras que el Espíritu Santo es el restaurador. Entonces, dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo es el restaurador y se tiene que restaurar en mansedumbre. No en orgullo, no en vanidad, no en soberbia, no en yo soy más, no en yo nunca me he equivocado, porque dice la misma palabra, el que piense estar firme, mire que no caiga, ¿sí? Entonces, tiene que ser con mansedumbre. Bueno, aquí, ya lo habíamos visto. Fíjate bien aquí. Restauración. La restauración es la acción y efecto de restaurar, restablecimiento del régimen político que había sido sustituido por otro. Reposición en el trono de un rey o del representante de una dinastía. Entonces,
Aquí, hermano, lee todo el capítulo 4 de Daniel. Aquí nada más voy a leer desde el versículo 34 al 36. Este que te acabo de leer es de un diccionario de la lengua española, pero me trajo a mi mente realmente, ¿verdad? Daniel 4, que es cuando es quitado del trono, ¿verdad? Nabucodonosor, ¿sí? Porque él realmente había tenido tanta gloria, ¿verdad? Que ya había entrado orgullo y soberbia. Entonces, acuérdate que fue echado, ¿verdad? Y comió con las bestias, ¿verdad? Y realmente hasta que no se arrepintió y no reconoció al Todopoderoso, fue como realmente se restauró en su trono, en su reino, ¿sí? Dice el 34, dice, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Mayor grandeza le fue añadida. O sea, la restauración, hermano, que Dios siempre hace en una persona es más grande. Y te lo digo simplemente el restaurar nuestra relación con Dios por Cristo Jesús es a nivel, hermano, nos hace participantes de su naturaleza divina, nos da el Espíritu Santo, hermano, nos da la vida eterna. Es muchísimo más, hermano, que la vida perfecta de creación. ¿Sí me explico? Entonces aquí le está reconociendo que le fue dada mayor grandeza. Me fue añadida, dice, ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Le entró soberbia y el Señor le humilló, pero lo restauró, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver... restauración del hebreo 3247, que es yesod, que es cimiento, fundamento, restauración. Es restablecer, ser cimiento, restablecer. Y nos dice aquí, segundo libro de Crónicas 24-27, dice, en cuanto a los hijos de Joás y la multiplicación que hizo de las rentas y la restauración de la casa de Adonai, he aquí, está escrito en la historia del libro de los reyes, y reinó en su lugar Amasías su hijo. Entonces, fíjate bien, está hablando de la casa de Adonai, pero ahora nosotros somos casa, templo, morada, ¿verdad? Los creyentes, los hijos de Dios, somos casa, templo, morada del Todopoderoso, de nuestro Dios y Padre. Somos templo, ¿verdad? Y entonces quiere decir que nosotros tenemos que ser restaurados por el Espíritu Santo, que está en nuestro espíritu, ¿verdad? Y tenemos que ser restaurados en todo nuestro ser, ¿sí? Del griego, restauración 605, apocatastasis, que es restauración. Nos dice aquí Hechos 3, vamos a leer del 19 al 21. La restauración, hermano, en el creyente va a traer tiempos de descanso. Dice del 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, es decir, tiempos de descanso, hermano. Y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. O sea, hay tiempos que van a ser restauradas todas las cosas. Dice, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo, ¿sí?
Bueno, vamos a fíjate bien, ya aquí, aunque no vamos a ver en sí que dice restauración, la palabra restauración, vamos a ver cómo hay restauración, hermano, a través de guerra espiritual, hay restauración a través de liberación, hay restauración a través de intercesión. Entonces vemos que todo esto que en el caso del Ministerio Centro de Intercesión Internacional se hace es para restauración, ¿sí? Dios no quiere que te quedes, hermano, con un resto de cosas, sino que quiere que seas restaurado. Porque en la medida que tú eres restaurado, hermano, vas a estar más de acuerdo con el Señor, ¿sí? Fíjate bien, aquí en Génesis 14, vamos a leer del 12 al 16, pero sí es muy importante que lo leas todo, porque ahí te va a describir como, no recuerdo si son 4 o 5 reyes que vienen de Oriente, ¿verdad? Precisamente a pelear. Y cuando te digo que vienen 4 reyes, por ejemplo, no vienen solitos, vienen con su ejército, ¿sí? Entonces, aquí la cuestión es de que en toda esta batalla, ¿verdad? Se llevan cautivo a Lot. Vienen y pelean con la Pentápolis, en donde está Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y bueno, era un área donde estaba viviendo Lot, y se llevan cautivo a Lot, y por supuesto bienes de él y familiares, ¿no? Entonces vamos a ver aquí Génesis 14 del 12 al 17. Dice, y tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo. Entonces, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318. Entonces, imagínate 4 reyes con su ejército y Abraham con 318. ¿Sí? Dice, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos la noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres, y demás gente. Entonces aquí cuando dice, ¿verdad?, que se llevaron también a Lot, pues lo llevaron cautivo. Entonces él estaba realmente cautivo, pero cuando realmente va Abraham en guerra es para traer liberación, para restaurar la libertad de Lot. Por supuesto los familiares, ¿verdad? Sus mujeres, ¿verdad? Y sus bienes. Entonces vemos, hermano, que puede haber restauración a través de la guerra, a través de la liberación, ¿sí? Fíjate bien aquí, restauración a través de la intercesión, que ya bueno, ya vimos que oró el siervo que fue enviado por Dios, ahí en primer libro de Reyes 13, ¿verdad? Pero aquí vamos a ver qué es lo que nos dice, ¿sí? Aquí vamos a ver que Abraham habitó como forastero en Gerar, pero vemos que ahí el rey era Abimelech, y Dios lo que hizo fue cerrar la matriz de la casa de Abimelech por causa de Sara, mujer de Abraham, que había dicho, ¿verdad?, que ellos quedaron de acuerdo en que era su hermana, ¿sí? Entonces, pues obviamente, vamos a ver qué dice. Génesis 20, 17, 18. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Adonai había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham, ¿sí? Entonces aquí, al estar esa matriz o esas matrices cerradas, pues obviamente fungían, ¿verdad?, como matrices estériles, mujeres estériles, ¿sí?, que no podían procrear. Entonces, no iba a haber descendencia, no iban a poder construir una descendencia, ¿sí? Entonces, aquí Abraham oró a Dios y Dios sanó ahí la casa de Abimelech.
Es decir, a través de la oración, ¿verdad?, que hizo Abraham a Dios, fue restaurada a fertilidad esas matrices para que hubiera descendencia, para que se construyera descendencia. Fíjate bien aquí, este otro caso. Génesis 25, vamos a leer el 20 y 21, ¿sí? Dice, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Adonai por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Adonai y concibió Rebeca su mujer. Entonces aquí nuevamente es la apertura, la restauración de la fertilidad de esa matriz, ¿sí? Y esto es por el clamor, por la súplica, por la intercesión, por la oración a Dios, ¿verdad? Que Dios escucha y que el Señor responde. Entonces un padre, hermano, restaura, un padre escucha y un padre responde, da una respuesta, ¿sí? Esto, hermano, fíjate aquí va a haber una restauración, pero va a ser a través de disciplina. Un padre de disciplina, sí. Dios disciplina, hermano, ¿sí? Entonces, aquí nos dice, vamos a leer. Vamos a leer Números 12 del 1 al 13, ¿sí? Entonces, aquí la intercesión, ¿verdad? Aquí está implícita, ¿verdad?, que hay una disciplina de Dios, pero obviamente está la intercesión de Moisés a Dios para que sea restaurada, en este caso, María, ¿sí? Pero el Señor sí disciplina, ¿sí? Fíjate bien lo que nos dice, ¿verdad? Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita, que había tomado porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Adonai? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Adonai. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Adonai a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Adonai descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Adonai, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Adonai. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Adonai se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Entonces aquí es la disciplina de Dios, hermano. Aquí quedó leprosa. Eso le tiene que enseñar algo, pero fíjate también lo que dice. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros ese pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Eso lo está diciendo a Aarón. O sea, dice, en realidad sí pecamos. ¿Sí? O sea, está reconociendo, hermano. Entonces, es muy importante. Tú no te puedes arrepentir, hermano, si tú no reconoces que has pecado. ¿Sí? Ahora, Aarón era el sumo sacerdote, que debería de entender y saber principios. María, no lo sé, pienso que tenía también ahí, se dedicaba a algo, pero aquí vemos que Aarón, pues, dijo, sí, pecamos, locamente hemos hecho, ¿verdad? Bueno, se arrepintió, ¿no? Dice, locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Adonai. Entonces Dios trae la disciplina, la leprosa, porque activó la ira, la santidad de la ira de Dios. Pero ahora, ¿verdad? La restauración va a venir
por la intercesión de Moisés, ¿sí? Dice, Moisés clamó a Adonai diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Adonai a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento, es parte de la disciplina, por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días de la congregación, ¿verdad? Y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió, etc. Entonces aquí fíjate bien, disciplina, parte de la disciplina es, bueno, que se activa la ira de Dios, es leprosa, ¿verdad? Y parte de la disciplina de Dios es de que échala fuera del campamento por 7 días, no podía estar ahí. Pero la intercesión de Moisés, ¿verdad? Va a hacer que haya esa restauración. Pero aquí, ¿sabes qué, hermano, hermana? Es muy importante, porque de aquí a que ella fuera restaurada, el campamento se detuvo. Entonces, hermano, hermana, eso es importante. Si tu casa no es restaurada, está detenida. No hay crecimiento. No puedes edificar lo que habíamos visto ya. No puedes levantarte. Hermano, si la congregación no es restaurada, si hay murmuración, si hay adulterio, si hay incestos, si hay pedofilia, hermano, hermana, ¿sí? Si hay todo lo que dice Mateo 15, 19, Marcos 7, 21 y 22, y no está restaurada, hermano, el campamento está detenido. La congregación está detenida, hermano, ¿sí? Entonces, esto, hermano, es bien importante, ¿sí? Entonces, aquí, hermano, es precisamente, hay disciplina. Aquí hubo disciplina, hubo intercesión, ¿verdad? Para que hubiera restauración. Pero hay consecuencias, porque el campamento se detuvo, ¿sí? Fíjate ¿qué horas son? Ay, a ver si nos alcanza el tiempo. Fíjate bien, aquí vamos a leer Mateo 26 del 69 al 75, que es precisamente cuando Pedro niega a Jesús. Y obviamente, ¿verdad?, que para que él fuera restaurado tuvo que arrepentirse, hermano. Tuvo que ser perdonado, ¿sí? ¿Y cómo vemos, hermano? Pues por los versículos que vamos a leer. Porque vemos, ¿verdad?, que después de la resurrección de Cristo se aparece a ellos. Y están los 11. No Judas. Judas no fue restaurado, hermano, no se arrepintió, ¿sí? Y vemos, ¿verdad?, cómo después Jesús le pregunta, ¿Pedro, me amas? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y vemos después a Pedro, hermano, predicando y se convierte en 3,000 personas. Y esto es, hermano, porque hubo restauración. Si no hay restauración, hermano, no puedes levantarte, no puedes crecer, no puedes edificar, no puedes, hermano, construir. Entonces, es muy importante, hermano, la restauración, ¿sí? Fíjate bien, Mateo 26 del 69 al 75. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que me dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, hermano. No conozco al hombre, ni siquiera se atrevió a mencionar el nombre de Jesús, ni de Cristo, ni de Mesías. Dijo, no conozco al hombre, con juramento. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir, imagínate, y a jurar otra vez, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Hermano,
Pedro tuvo que arrepentirse. ¿Por qué, hermano? Porque sabía principios, ¿verdad? Porque Jesús les hablaba. Y sí, muchas cosas no entendían porque realmente no tenían el Espíritu Santo dentro. Pero obviamente, ¿verdad? Que aquí ya es en la resurrección. Ya a este tiempo, ¿verdad? Se va a presentar Jesús y Él va a tener que ser restaurado. Pero tiene que haber arrepentimiento y perdón. Fíjate bien lo que dice Mateo 28 del 16 al 19 creo es, ¿sí? Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado. Los 11, pero no está incluyendo a Judas, hermano, porque con él serían 12. Porque Judas no se arrepintió, hermano, ¿sí? Dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, ¿sí? Bueno, entonces ahí vemos que eran los 11, entonces estaba incluyendo ahí a Pedro, ¿sí? Nos dice aquí Juan 21 del 1 al 14, ¿sí? Fíjate bien. Dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro. Ahí está. Mira, si Pedro no se hubiera arrepentido y no hubiera sido perdonado, él se hubiera separado del resto de los discípulos, ¿sí? Porque ya no iban a tener comunión con lo mismo, ¿sí? Entonces, dice Tiberias, y se manifestó de esta manera, estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Imagínate, hermano, si no se hubiera puesto a cuenta, ¿cómo me echo a correr? No quiero que me vea, ¿sí? Pero él, hermano, sabía que en ese arrepentimiento y en ese perdón fue restaurado, ¿sí? Entonces, él sabía que Jesús le estaba viendo realmente como alguien que llamó, como alguien que capacitó, como alguien que fue hecho apto, ¿verdad? Por esa restauración, ¿sí? Bueno, ok, vamos a leer aquí, bueno, de ahí nos saltamos al 14. Dice, esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Entonces aquí ya es cuando Jesús resucita y aparece a ellos. Pero recordemos, hermano, que Jesús, sopla en ellos para que reciban al Espíritu después de que aparece a ellos, ya cuando resucita, ¿verdad? Les sopla para que reciban al Espíritu Santo. Es decir, que tengan el nuevo nacimiento, ¿sí? Fíjate bien lo que nos dice Juan 21 del 15 al 19, ¿sí? Si no hubiera sido restaurado Pedro, no estaría esta parte, hermano. Fíjate bien. Juan 21 del 15 al 19 dice, cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras.
Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Entonces, hermano, nos está hablando de que fue restaurado. Ante esa negación, no así Judas Tadeo. ¿Sí? Entonces, es muy importante, hermano, que ante circunstancias tú sepas que puedes ser restaurado por Cristo Jesús. Si es que le has recibido, si es que tienes al Espíritu Santo. ¿Sí? Fíjate, aquí a lo mejor no lo leemos todo pero aquí ya vemos ¿Dices que este es largo? Bueno, a ver. Fíjate, vamos a leer Hechos 2 del 14, pues le puse aquí del 14 al 41. A ver. Dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, ¿sí? Porque ya a este tiempo ya habían escogido el sustituto de Judas, ¿sí? Entonces, Pedro con los 11, para que fueran 12, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Mas esto es lo que dicho por el profeta Joel, en los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu con E mayúscula, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Está con todo Pedro, hermano. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con todas maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, dando testimonio, hermanos, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto en vosotros, esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre
de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vosotros, para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hermano, 3,000 personas que fueron restauradas en su comunión con Dios por Cristo Jesús. Pero imagínate qué hubiera pasado si no se hubiera sido restaurado, ¿verdad? De esa negación, Pedro. ¿Sí? Entonces, hermano, la restauración es muy, muy importante. Hermano, hasta ahí le dejamos, pero bueno, traía aquí lo de cómo David fue restaurado, ¿verdad? Cómo le habla el profeta Natán, ¿sí? Ahí fue una restauración por amonestación, ¿sí? Entonces, mis hermanos, pues Dios les bendice con bendición de lo alto, bajo manto de bendición.